Bueno, pues bienvenidos familia a esta transmisión de alumnos exitosos de la familia X. Hoy tenemos el gusto y el placer de que nos acompaña uno de nuestros alumnos más exitosos de la familia. Se llama Jair. Jair, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Fantástico, ya estamos acá transmitiendo por YouTube y como siempre, ¿no? Nos acompaña pues el mero petatero, ¿no? El que todas mías, el todas las mueve. Luis X Torres, ¿cómo estás, hermano? Siempre con tus presentaciones, hermanos, reír, todas interesantes. No, muy contento de estar acá conectado. Allá afuera en la calle un montón de ruido y aquí no traigo micrófono, pero bueno, no importa, lo importante es estar acá y empezar a platicar un poquito con Yair y que mucha gente que vea esa entrevista quede impactada, ¿no? Y que se pueda también dar cuenta que ellos también lo pueden lograr. Fantástico. Bueno, pues estamos listos para iniciar, Jair. La pregunta siempre obligada para cada uno de los que nos acompaña en esta entrevista es que nos platiques un poco de ti. ¿Quién es Jair? ¿Qué ha hecho en su vida? Cuéntanos un poquito de ti, Jair. Muchas gracias. Primero que nada, antes que todo, mejor dicho, perdón si llego a toser, a estornudar, ya que después de la gran reunión que tuvimos, me dio un resfriado impresionante y voy saliendo, pero todo bien, valió la pena, la verdad, son los sacrificios que de pronto son por los que tenemos que pasar, ¿no? Por ahí dicen que ese es como una limpieza, ¿no? De energética, Sí. entonces muy seguramente es por eso, pero adelante, Jair, cuéntanos. Sí, gracias. Bueno, pues yo tengo ya 8 años de experiencia en las ventas online. Y desarrollándolas al 100% serán unos 5 años en promedio. Tengo un poquito de experiencia en algunos marketplaces. La verdad es que siento que fui uno de los como primerizos que llegó a vender un poco en plataformas cuando llegó el boom antes de pandemia, porque después de pandemia cambió totalmente. Y bueno, poco a poco fui creciendo, he estado como todos con éxitos, con derrotas, es un sub y baja, ¿no? Pero afortunadamente y gracias a que todo se ha movido de unos 3 años hacia acá, pues me he quedado de base, he logrado salir de esa ola por la que todos pasamos del post-COVID y pues aquí seguimos. Genial, fantástico. Y digo, dime algo, Jair, ¿por qué decidiste entrar a los negocios online hace 8 años? ¿Qué te llamó la atención de esa parte? Fíjate que fue algo muy curioso porque comencé jugando. Ujú. Yo, pues tenía un trabajo normal. Yo me dediqué 20 años al mundo de retail, o sea, toda mi vida me he dedicado a las ventas, amo a las ventas, me gustan las ventas, ya lo traigo de sangre porque desde chico, desde que yo me acuerdo, siempre he vendido algo. Y casualmente cuando yo salí de la preparatoria, entré a trabajar de vendedor a una tienda departamental, en lo que definía que estudiaba, y curiosamente, pues conocí el mundo de las ventas formales como tal, me gustó y me quedé ahí. Fue mi universidad, gracias a Dios y a mi esfuerzo y como dicen, si haces algo que te apasiona, pues no lo ves como un trabajo. Se me abrieron las puertas, fui creciendo, fui escalando y conocí muchísima gente, conocí muchas cosas, muchos proyectos y por ahí del 2015, como soy yo una persona que le gusta estar siempre como investigando las novedades, tecnología, qué hay de nuevo, etcétera, un día empecé a ver como videos de gente que vendía en Mercado Libre en ese entonces, ¿no? Entonces me llamó la atención, empecé a ver, investigar y compré por ahí unos artículos y dije, pues voy a ver cómo le hacen los demás, ¿no? Entonces, jugando, porque yo no sabía absolutamente nada, o sea, nada. Bueno, ni siquiera yo había hecho mi primera compra como cliente en una plataforma. Bueno, en ese entonces existía solamente Mercado Libre, ¿no? Era como el que todo el mundo medio conocía. Entonces, pues igual, viendo unos tutoriales de YouTube, empecé a investigar, ahí empecé a clic. Me di de alta como vendedor, pues ya, hice todo, empecé a ver cómo publicar, etcétera. Y sinceramente no sé, no entiendo, pero no tardé mucho en que cayera mi primera venta.
Entonces siempre esa sensación cuando cae la primera venta es como de wow, ¿no? O sea, es algo que siempre se va a quedar de por vida, o sea, nunca se olvida ese momento, cayó en primera venta. En ese entonces, Amazon también tenía como un año apenas en México, algo así, porque habían muy poquitos vendedores y de igual forma dije, bueno, si se puede aquí, se puede allá. Ujú. Igualmente, empecé a investigar, si es un poquito más tardado el proceso de Amazon, lo pasé y de igual forma di de alta mis primeros productos. Ahí fue algo muy curioso porque yo al no saber absolutamente nada, mis primeras ventas, pues en vez de ganar perdí porque yo todavía no sabía hacer el tema de las comisiones y que tienes que quitar ciertos costos, ¿no? Entonces, bueno, en la prueba y el error, allá aprendí que existía la prueba y el error. Empecé a Ujú. aprender y bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, empecé a vender. Llegaba con mi trabajo y después de 2 años, la verdad es que no lo había tomado como tan en serio porque pues yo me sentía pues a gusto en donde yo estaba trabajando y lo veía como un dinero extra en ese momento. Pero no sé, yo creo que me tocó una etapa muy buena en el que el comercio electrónico como que empezó a darse a conocer un poco más, precisamente a la llegada del monstruo que hoy en día todos conocemos que es Amazon, empezó como, ellos fueron los que empezaron a como difundir ese tema. Y pues como es una empresa que venía ya de varios países extranjeros, obviamente, perdón, de varios países y del extranjero, pues era como el boom para cierto sector. Entonces, a los 2 años que yo ya llevaba como en esa etapa de vender, llegó un momento en que iba creciendo que tuve que decidirme si continuar con mi trabajo o dedicarme al mundo online. La verdad es que ya no podía como abarcar las dos áreas, las dos partes. También me faltaba mucho aprender otras cosas, obvio. En ese momento dije, bueno, pues creo que esto es algo para mí, es algo nuevo, me voy a dar la oportunidad pues de emprender esto. Estaba también mucho de moda la palabra del emprendimiento, como que sonaba también. Y bueno, dije, me la voy a jugar, o sea, el que no arriesga no gana. Y bueno, me salí de trabajar, empecé a dedicarme al 100%. Sufrí como dos etapas porque cuando decidí esto fue en agosto del 2017, cuando decidí meterme de lleno al online. Y pues al siguiente mes nos llegó el sismo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y fue en septiembre, entonces, pues sí fue algo que movió también la economía, muchas cosas. Ese fue como el primer bajón y dije, oh Dios mío, ¿qué hice, no? ¿Qué hice? Ya renuncié a mi trabajo de toda la vida y por esto y no contábamos que iba a pasar algo así, pero bueno, es parte, dije, pues en esto estamos y hay que darle. Pasé esa etapa, llegó el COVID, la verdad es que iba súper bien en el COVID, pues a todos nos vino a mover. La verdad es que no me vi tan afectado en ese momento porque fue como explotó el tema online, el tema de marketplace. Y bueno, han sido como mis dos etapas de bajadas, por decirlo así, pero de muchísima experiencia porque también se va aprendiendo. Esto del mundo online hay que tomárselo muy en serio, es como un consejo, hay que tomarlo como un negocio de a de veras. O sea, es no porque estemos acostumbrados a ver los negocios típicos que son los físicos, tenemos que darle como ese peso, yo creo que más todavía a un negocio porque pues no nos olvidamos de ciertas cosas que se ven en un comercio local, pero en un comercio online tiene también sus exigencias. Entonces, es muchísimo aprendizaje. Y bueno, al día de hoy, pues aquí seguimos. Eh, y bueno, conocí a la familia ahora que regresamos de fin de semana de Veracruz y fue una experiencia, la verdad, increíble que ni yo me la imaginaba. Bien, genial, ahorita platicamos de eso. Pero ¿qué te parece, hermano, todo lo que ha oído Jair? Hay muchas cosas muy interesantes que comentó. Yo siempre termino mis eventos cuando doy un evento de conversión diciendo, nadie se arrepiente de ser valiente. Y yo creo que al final es lo que te tocó vivir a ti, Jair, la parte de tomar la decisión, porque se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, voy a dejar mi trabajo seguro para irme a buscar la vida en un emprendimiento. Y es una realidad que el mundo del emprendimiento se puso y está muy de moda, pero es que la gente no entiende por eso. La gente no entiende todo el sacrificio que hay detrás,
todo lo que involucra, la pasión, darle vida a nuestro nuevo hijo, que es nuestro negocio, es un tema bien, bien interesante. Pero retomando un poco lo que ocurrió en el tema del sismo, ¿no? Cuando nos llega el sismo, que llega, dejaste el trabajo, decidimos la parte de emprender, llega el sismo. Pero ahí es mucho el tema, y yo sé que lo viviste, de mentalidad y es lo que le quiero decir a la gente. ¿A qué voy con esto? Hay una frase que está muy interesante, pero cuando la estamos viviendo no lo vemos, que dice, cuando otros lloran hay que vender pañuelos, ¿no? O sea, cuando otros lloran hay que vender pañuelos. Si del cielo te caen limones, hay que hacer limonada, ¿no? O sea, lo entendemos, pero cuando lo estamos viviendo no lo vemos. ¿A qué voy con esto? Voy a ponerte un ejemplo. Tenemos un alumno, se llama Gilberto. Llega la pandemia, no vendía absolutamente nada. Tenía un trabajo convencional. Llega la pandemia, no le queda de otra más que arrancar y vender por internet. Primer mes, 800,000 pesos en ventas. ¿Qué vendía? Bueno, se metió en todo el tema que tenía que ver con la salud, ¿no? El tema de los metros, el tema de los tapetes estos que desinfectaban cuando entrabas a casa, todo el tema de los cubrebocas. Y entonces yo aprendí, y es un consejo que le quiero dar a todos, yo aprendí que las crisis son tremendas oportunidades. Ojo, hablando desde el punto de vista de empresarial, de negocio. Claramente, un sismo es algo dolorosísimo. Claramente, una pandemia es algo que no se desea. Pero al final ahí está. Y lo mejor que podemos hacer es servir, ayudar. ¿Ayudar cómo? A través de nuestro propio negocio. ¿Cuándo no se vale? Cuando se inventa un medicamento que vale $1 y se vende en $1,000,000. Creo que estamos abusando de la gente. Pero si tú descubriste con tu esfuerzo cómo crear un medicamento que te cuesta $1 y lo quieres vender en 2 y toda la gente lo puede comprar y hacemos un bien a la humanidad, es algo totalmente loable. Estamos ayudando, sirviendo y con base en eso estamos creciendo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Todas las crisis vienen acompañadas de enormes transferencias de riqueza. Y de eso voy a hablar justamente el día de hoy, un ratito más que tengo evento a las 7 tenemos evento. A toda la comunidad ya les platicaremos de eso. Pero voy a hablar justamente de eso. Y cómo todas las crisis vienen acompañadas de grandes transferencias de riqueza. Entonces llega la crisis de las guerras mundiales, un segmento, y no me refiero al segmento de los que vendían armas, no, un segmento de la población se volvió rico por entender lo que había que hacer. Llega la pandemia, un segmento de la población se convirtió rica. Es que el dinero no deja de existir, por el contrario, se la pasan imprimiendo billetes, se la pasan creando inflación, o sea, se la pasan imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dinero. El dinero ahí está, el dinero ahí está. Cuando llega una crisis, el dinero no desaparece, simplemente cambia de manos. Simplemente cambia de manos. Entonces, en el mundo antes de la pandemia, de repente lo tenían, voy a ponerte un ejemplo. Los que vendían en el tianguis, los que vendían en una plaza comercial, vendían a lo cabrón, ¿no? Llega la pandemia, quiebran esos negocios, el dinero sigue existiendo, solo cambió de manos, porque ahora se hizo de ese dinero el que vende online, el que entendió la jugada. ¿Se entiende? Y entonces, no quiero que se malinterpreten mis palabras, por eso yo siempre digo, te deseo más problemas de los que puedas manejar. Las crisis es algo que a mí me parece muy agradable, porque entiendo que es el momento donde más puedo servir a la humanidad y al mismo tiempo puedo cambiar mi vida y la de mis clientes. Entonces, las crisis son algo que depende de la arquitectura mental, nos puede llevar al siguiente nivel. Pero adelante, mano. Sí, quiero hacer énfasis en eso que decía Jair, en esos dos momentos que nos estabas platicando, tanto el sismo como la pandemia. ¿Cómo lo resolviste? Es decir, obviamente sí se necesita una mentalidad fuerte, como la dice Luis, pero ¿qué tuviste que hacer ahí? Cuéntanos un poco para la familia. Ujú. Bueno, es bien interesante porque fíjate que yo sin saber, o sea, realmente un negocio como tal, pues yo nunca lo había tenido, yo creo como muchos. De hecho, una de las cosas que aprendí es que uno nunca puede hacerlo todo, querer hacerlo todo es imposible. Y más cuando ya hay un cierto crecimiento, ¿no? A veces somos como un poquito renuentes a, híjole, es que, ¿cómo voy a gastar lo que estoy ganando, no? Pero como lo ha dicho Luis en muchísimas de sus pláticas, es que a veces, pues ni siquiera vas a ganar tal vez, y de lo poco que vas ganando, pues tienes que reinvertirlo para que pueda ir creciendo el negocio como tal, ¿no? Entonces, si ya tienes un poco de resultados, o sea, si ya reinviertes, aunque la ganancia sea al principio muy baja, pero yo creo que mientras cubras tus gastos, pues esenciales, pues todo tiene que tener un sacrificio, o sea, todo negocio, todo trabajo debe tener algún sacrificio. La misma vida es un sacrificio, ¿no? Hay que verlo así. Digo, en mi caso, yo no nací como que en una familia
de buenos recursos como para haber dicho, ay, no importa, no, no, no. Y ni así hay gente, de los mayores exitosos dicen que el éxito viene acompañado a veces del fracaso y del sacrificio, ¿no? Si no hay sacrificio, si no hay fracaso, pues no vas a ni siquiera disfrutar el éxito, o no vas a saber con qué estás peleando, combatiendo a veces, ¿no? Y eso nos hace crecer mucho también en el tema de la mentalidad. Entonces yo ya iba a una etapa en que pues el negocio lo movía prácticamente solo, por decirlo así, y tenía después ya un chico que me ayudaba. Yo me encargaba prácticamente de conseguir el producto, de publicar y ver como esos temitas, ¿no? Y la persona que daba se dedicaba únicamente a empacar, por decirlo así. Ujú. Entonces, de lo que aprendí a partir del sismo, yo ya tenía como, pues, cierto nivel de venta, por decirlo así. Entonces yo dije, bueno, ya logré estar como en la fase 2, ¿no? O sea, ya logro vender, ya lo que obtengo de las ventas ya reinvierto, ya tengo una persona, pero ¿qué sigue, no? Entonces fue como dije, hay que empezar a ver hacia dónde voy, porque también hay que proyectar, si no proyectamos, si no sabemos también en números, pues no sabemos hacia dónde vamos, es un negocio que no tiene rumbo. Ujú. Siempre hay que pensar así, es mi negocio, mi negocio, mi negocio, mi negocio. No decir, ay, pues yo vendo en internet y pues, no, no, es mi negocio y hay que tenerle ese respeto y darle ese valor como tal, porque pues prácticamente si nos estamos dedicando a eso, pues de ahí vivimos, ¿no? Es lo que nos mantiene. Entonces fue como, empecé a ver, bueno, lo que puede, si ya logramos tener cierto crecimiento, pues es hora como de escalarlo, ¿no? Entonces ya empecé a ver otras opciones donde poder vender más, expandirme, empecé a ver otros marketplaces en este caso. Es bien chistoso porque ya cuando miren, perdón, una pausita, a Ujú. veces le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Es una fase que también yo pasé, o sea, yo al principio tenía miedo de todo porque pues es normal, o sea, no sabemos a Ujú. lo que nos enfrentamos, pero una vez que experimentamos algo, créanme que se abre como un nuevo horizonte, como que todo tiene claridad, y ya lo demás empieza a verse como más natural, ¿no? Ujú. Entonces, es algo que ya empiezas como a entrar en ese modo como de automatización, por decirlo así. Entonces ya sabes hacia dónde vas, ya tienes un camino trazado, por decirlo así. Ujú. Entonces yo ya empecé a crecer en el lugar donde guardaba mi producto. Empecé a como invertir, porque al principio decía, pues es que ya es un gasto más, ¿y cómo voy a gastar esto, etcétera, etcétera? Pero si lo vemos a mediano plazo, ni siquiera a largo, a mediano plazo, pues son cosas que nos van a beneficiar más que afectar. Entonces ya tuve que invertir pues tener que ocupar un espacio donde pudiera almacenar, obviamente, pues hay que sacar numeritos, etcétera. Y obviamente si crecemos, pues tiene que crecer el equipo en alguna de las ocasiones, ¿no? Entonces ya metí otra gente y bueno, a mí ya me da, como dice Luis, o sea, no queramos hacer todos porque hay un momento en que no podemos ser todólogos. Es un error que podemos hacer querer abarcar todo, como dice el dicho, el que mucho Abarca. abarca. Ujú. Exactamente. Entonces, lo que es que empezar a delegar. O sea, es algo muy importante. Empecé ya a asignar como funciones y eso nos ayudó como a reorganizarme en ese momento. Yo enfocarme, o sea, yo como cabeza de negocio, porque así lo es, dije, a ver, bueno, abusado, porque no puedes confiarte. Entonces ya empecé yo como que bueno, yo voy a dedicar 100% a esto y ahora esta persona se va a dedicar a esto y esta persona se va a dedicar a esto. Ya ves que tenemos que hacer como un rol de cositas, ¿no? Pero bueno, eso es, y también otro punto importante que me ayudó es que empecé a sondear qué hacía pues la competencia, ¿no? También es algo importante que aprendí que hay que aprender a ver hacia el entorno, ¿no? Todo el entorno, ¿quién más está aparte de mí? Porque siempre va a haber competencia desde el que vende chicles hasta el que vende casas, ¿no? Siempre va a haber competencia en todo. Entonces, empecé como a aprender también eso porque yo decía, no, pues yo sí vendo, no sé qué, pero pues hay días en que las ventas no son como estábamos acostumbrados, o se dejó de mover, o qué está pasando aquí, entonces hay que empezar a checar todo eso. Yo creo que fue como comencé a aprender más de tema como operativo, perdón,
pero Ujú. en cuanto al negocio, o sea, detrás del negocio, detrás de las ventas, no como ventas, sino detrás de, ¿no? Ujú. O sea, como tras bambalinas, como se dice, porque yo siempre sí veo mi negocio y donde he trabajado. De cara al cliente, lo que ve el cliente ya es un trabajo hecho, pero lo que está detrás de todo eso es el trabajo del equipo, de Ujú. mis colaboradores mío, y ahí se ve también mucho reflejado qué tan bien o qué tanto estamos haciendo las cosas. Genial. Genial. Oye, me quedo con esa parte de que hay que arriesgarse. Yo tengo una frase, ¿no? Toda primera vez te va a doler, pero te va a gustar, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que arriesgarse, ¿no? Como cuando la primera vez. Pero adelante, hermano, ¿qué opinas de todo lo que, no sé? Como la primera vez que mis hermanos y después te vuelves adicto, ¿no? Te falta decir eso. Exacto. Y lo mismo pasa con Amazon y Mercado Libre y todos los marketplaces, ¿no? Vendes y vendes y Pásalo. ya te vuelves adicto, ¿no? Hay una frase, dos puntos que quiero señalar muy rápidos. El primero, me recuerdo mucho a Michael Jordan, lo que decía justamente ahorita Jair. Y la frase de Michael Jordan dice, he fallado una y otra vez en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, en 26 ocasiones se confió el tiro ganador en mí y lo fallé. He fallado una y otra vez y es por eso que tengo éxito. Lo dijo Jordan. Entonces es espectacular esa frase, ¿no? Porque a veces uno piensa que los mejores no se van a equivocar o no van a tener malas decisiones al momento de contratar a alguien en su equipo, al momento de tomar una decisión del negocio, una decisión financiera, una decisión de producto. Aquí lo importante es, como siempre también se los he dicho, ¿no? No hay, o sea, es imposible vencer a una persona que nunca se rinde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir avanzando, mantenernos en el camino, mantenernos enfocados, tener un plan A, un plan B, un plan C, pero lo único que no está en la mesa es alejarnos, ¿no? O sea, es alejarnos y rendirnos y tirar la toalla. Hay una frase que frecuentemente le digo a mi equipo, como haces una cosa, haces todas. Y si nosotros solemos estar abandonando las cosas, los proyectos, pues vamos a ir como chapulines, como saltamontes, brincando de oportunidad en oportunidad. Cuando yo siempre he dicho, para mí el e-commerce, a mí de verdad se me hace el negocio más noble del mundo. ¿Por qué? Porque si tú te equivocaste en la selección de un producto, al final no perdiste el dinero y mucha gente no hace el negocio porque piensa que va a perder dinero. Pero si tú te equivocaste con la selección del producto, al fin no se está vendiendo, al final no lo has perdido el dinero. Ahí está. ¿Qué podemos hacer? Estrategias de refuerzo, estrategias de liquidación, estrategias de tal manera que como mínimo recuperemos la inversión y vamos por el siguiente producto. Siempre lo he dicho, miren, si bajara Dios, la vida en el universo en quien tú creas y te dice, tú te vas a volver rico con el producto número 18. Tú te vas a volver rico con el producto número 3. Hay gente que le toca el 1. Hay gente que le toca el 3. Hay gente que le toca el 25. Hay gente que le toca el 7. Pero es que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Solo es tiempo. Solo es tiempo. Y si el producto uno no se vende, se remata. Si el producto 2 no se vende, se remata. El punto es no perder la inversión e ir por el tercer producto. El séptimo, el sexto, el cuarto, el 17. En alguno le vas a pegar y vas a sacar el estadio. Pero es un tema de cómo estamos programados. Es un tema de cómo estamos programados, cómo está programado, cómo están programadas las diferentes clases sociales. Por ejemplo, hay tres clases sociales, ¿no? En nuestro país y en el mundo. Los pobres, los clase media y los ricos. Y la gente de clase baja, los pobres, la gente de clase baja, la gente de clase baja y la gente de clase, y ojo, yo vengo de la clase baja con mucho amor y mucho orgullo y de ahí salimos y yo amo mis tierras y todas esas cosas. Pero hablando específicamente de la clase baja y la clase media, ¿cuál es su nivel de pensamiento? Su pensamiento es, vamos por la seguridad, vamos por, fíjate el camino que se nos martilló en la cabeza. Estudiamos 20 años, levantarnos a las 5 de la mañana para ir a la primaria, secundaria, prepa o universidad, maestría, luego estar en la escuela 8 horas, estar medio comidos, aguantar a profesores que a veces son injustos. Después, literalmente llegar a casa y hacer las tareas, dormirte 3 de la mañana, irte al día siguiente igual, 20 años así. Y luego sales y como ya estás adiestrado, pues consigues un trabajo, 15 horas al día, te pagan bien poquito dinero, bien poquito valorado, cero reconocimiento, no te enriquecemos a alguien más, pero eso no lo vemos difícil, eso lo vemos lo normal, eso lo vemos como de que hay que ir para allá y hasta le damos la misma consejería a nuestros hijos. Y ojo, no es que la escuela sea mala, es una herramienta, eso es una herramienta más, pero tiene que cambiar una mentalidad en nosotros. Entonces, ¿cómo ese camino de estudiar 20 años y luego trabajar otros 30, 40 años para apenas jubilarme a los 60 años? ¿Cómo eso lo vemos natural? Y nos ofrece el tabulador, literalmente, hoy estaba viendo la investigación, el 85%, no es cierto, era el 94% del país gana menos de 19,000 pesos.
el 80% gana menos de 12,000 pesos. ¿Cómo ahí no decimos nada? Ahí sí lo vemos como es lo que hay que hacer. Pero acá no nos animamos, no nos arriesgamos a tomar la decisión. Y fíjate, lo que hacemos es, vamos a la escuela y vamos a conseguir un título y vamos a conseguir un trabajo porque ese es el camino más seguro, sin darnos cuenta que es el camino más inseguro. Porque alguien más te dice cuánto vas a ganar, porque alguien más va a decidir cuándo te corren y cuándo no. Es el camino más inseguro porque cada vez hay más gente que tiene esas habilidades. Se están graduando a más personas de la escuela que gente que aprende de ventas por internet. Es un tema de oferta y demanda. Entonces, ¿por qué es importante señalar esto y recordarlo? Porque la gente que logra volverse una persona que llega a una clase social alta, del todo, una persona rica o una persona que eventualmente gane los millones, ¿qué es lo que ocurre? Que debe tomar decisiones valientes, como las que tomaste, Jair. Y se lo digo a todos, ¿no? Para que ustedes también sean valientes, pero también inteligentes. Entonces, hay que tomar decisiones valientes. Y esto me lleva a cerrar con el último punto que quería transmitir ahorita. Es la parte de, no es el negocio, es la persona en la que tú te tienes que convertir para que ese negocio funcione. No es el negocio, es la persona en la que se tuvo que convertir Jair, en la persona en la que se tiene que convertir Carlos, en la persona en la que se tiene que convertir Luis para que ese negocio funcione. Entonces es un viaje hermoso de autodescubrimiento, de crecimiento, de resiliencia, que es sumamente bien remunerado. Difícil todo lo que enlisté al principio, ¿eh? Esto es más simple, pero es un tema mental el que nos detiene. Genial. A mí me encantaron también dos cosas. Una es la delegación. Creo que ahí se convierte, para mi punto de vista, un emprendedor o un empresario. Y creo que es un súper consejo que transmitiste, Yair, para eso. Y todos los consejos que nos está dando Luis también fabulosos. Pero me quedé con algo que dijo Luis, que quiero preguntarte, Yair. ¿Alguna vez hiciste una compra mala, un producto que no se moviera? Cuéntanos un poquito de tu experiencia de eso, porque digo, a toda la familia le ha sucedido y cuéntanos un poquito qué sucedió. Sí, la verdad, digo, por cuestiones de tiempo como que les hablo de la parte bonita, pero Ajá. el camino es duro, o sea, muy duro, o sea, yo he perdido, así como he reído, he llorado, como se dice, ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo, es como todo, es parte es un aprendizaje. La verdad es que al día de hoy, la verdad hasta miedo le he perdido en algunas ocasiones, por lo mismo, cuando uno ya lo experimenta, como que hace rato ya pasas esa fase de miedo a lo desconocido, pues tienes que ver lo positivo y no quedarte con lo negativo, ¿no? O sea, ¿qué aprendí? ¿Me pasó esto? Pues a ver qué tengo que corregir, qué no debo de hacer, ¿no? ¿En qué me debo de fijar esta vez o qué tengo que investigar antes de? O sea, algo que no les platiqué, hubo una etapa que yo era tan aventado que también me aventé a traer cositas de China y de AliExpress, de Alibaba, de esas dos plataformas y logré, pues sí, volar varias cositas, pero una vez, pues me aloqué, como se dice, o sea, me ganó la parte efusiva y se me ocurrió contactarme con un proveedor. Hice un pedido fuertito, fuertecito, y la verdad es que pues me perdí. Pero no por parte del proveedor, por desconocimiento únicamente, por no investigar bien. O sea, a veces se nos hace muy fácil y vemos incluso por ahí en el internet que no, que trae de China y nos la pintan muy, muy bonito, ¿no? Entonces, a veces nos gana esa emoción de que yo sí puedo, ya lo entendí, ya sé cómo, y nos creemos como que los expertos, pero no es así. Entonces, a mí donde yo me equivoqué es que investigué la parte aduanera. Entonces, yo por el volumen de producto que pedí en esa ocasión, lo tuve que hacer por mar porque por avión nos salía muy carísimo. Y todo bonito, me tardé un mes exactito para que llegara nunca se va a olvidar, llegó mi mercancía a Manzanillo y ahí empezó el infierno porque no, era una serie de requisitos impresionantes. Estoy hablando de pues fue en el 2017 justamente, o 2016, no recuerdo bien. Entonces, la verdad se me complicó muchísimo, conseguí varios contactos de agentes aduaneros, etcétera. Todo el mundo me cobraba una fortuna, algunos me decían, ¿sabes qué? Yo te recomiendo mejor que pierdas el embarque porque va a ser difícil que lo saques. Pero a mí lo que me mató es que ni el proveedor, más bien yo nunca pregunté y el proveedor tampoco me comentó porque pues el proveedor se basa en lo que tú le dices. Entonces yo los productos que pedí, traía un logo.
Logo. O sea, un logo que no era el logo como tal, pero era similar. Entonces en la aduana me lo tomaron como piratería. Ahí fue donde valí. Y sí, para no hacerles el cuento largo, perdí nada más me dio una notificación de que tenía hasta cierta fecha para recuperar ese producto, y si no, pues se iba a subasta por parte del SAT. Y bueno, pues perdí. Aprendí y dije, no, tengo que ahora empaparme un poquito de esos temas aduaneros y que sí, que no se puede, bla, 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 bla. Entonces, como te digo, y cosas que así he comprado, o sea, a muchos les comentaba a los compañeros allá en la reunión que pues va a haber productos, ¿no? O sea, qué bonito sería mágicamente que si yo compro estas tazas, si compro 100, las sí se me van a vender, ¿no? O sea, y Luis también lo ha dicho muchas veces, no compremos mucho inventario de entrada, o sea, hay que probar, hay que probar, hay que probar, hay que probar, hay que comprar pocas unidades y una vez viendo que es un producto que puede ser muy vendible, pues hay que empezar a invertir, 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 pero es poco a poco y como les decía, tal vez hable muy bonito, pero yo he tenido hasta más de 50 publicaciones y no siempre se van a vender todas las publicaciones, o sea, siempre va a haber unos ganadores, unos perdedores y otros que de plano ni quien los pele, ¿no? Pero igual, los números son importantes. Y bueno, es parte de las experiencias, y sí, he perdido, hay veces que he dejado de, como de amarrarme el cinturón en etapas y prefiero reinvertir que gastarlo en mí, ¿no? O a veces sí hay que un poquito ajustar las prioridades o las necesidades de la casa, incluso, porque volvemos a lo mismo. Si matamos a la gallina de los huevos de oro, pues estamos fritos. Sí, correcto. Adelante, hermano. Bien interesante, ¿no? Lo que A mí me nos recuerda comentas. mucho, Ujú. porque de hecho lo escribí en mi libro, Del Barrio al Éxito. En ese libro lo escribí y platico un poco del tema. No profundizo tanto porque es un tema que habla más de mentalidad, de ventas por internet, pero no, una de las cosas con las que yo empecé cuando arranqué hace 15 años, tenía 19 años, en el 2009. Yo arranqué vendiendo en Mercado Libre en el 2009. En ese entonces, no sé si todavía te tocó verlo, Jair, ¿te acuerdas tu hermano también? Yo creo que sí, que era Mercado Libre y era de remate. O sea, estaban separados. Sí, Había dos marketplaces. Mercado Libre que era el chingón y de remate que era como la competencia. Todo el enojado de Mercado Libre se fue allá. ¿Qué fue lo que hizo Mercado Libre? Pues dice, no, la gente se está yendo, no les gustan cosas de mi parte. ¿Qué tenemos que hacer? Pues monopolizar el mercado. Poner una oferta millonaria en la mesa y compran de remate. Y entonces se fusionan todos los usuarios y se vuelve Mercado Libre. Se vuelve Mercado Libre, o sea, compran de remate, se vuelve Mercado Libre y quedan juntos, ¿no? Y queda como el único marketplace de subastas en ese momento, que eran, a veces se hacía mucha subasta. Yo vendía mucho en subasta. Yo vendía mucho, mucho en subasta los productos. Era una de mis estrategias maestras, vender en subasta. Si un producto me costaba 150, yo lo arrancaba en 200 y de ahí la gente iba subastando. Y para mí, desde que hicieran la primera oferta, ya estaba ganándome algo. Y era muy redituable esa estrategia. Varios años estuve haciendo eso hasta que quitaron esa sección. Pero lo que voy es que en este proceso, cuando yo empiezo, 2009, 2010, 2011, todo ese tiempo, yo empecé a vender productos usados. Después, cuando se acabaron mis productos usados y los de mis primos, también muchas envidias ahí. Gente que veía que me estaba yendo muy bien vendiendo en internet y no sabían ni cómo lo hacía, me dejaron de dar sus productos. Por la misma familia hay envidias. sí, Sobre todo aquí lo sabemos. La misma familia, los amigos que se dicen. Entonces ya no me daban producto porque no querían que me fuera bien. Ellos no sabían hacerlo, pero no querían que me fuera bien. Entonces me doy a la tarea de empezar a investigar. Y empiezo a investigar un montón de plataformas en China. En ese entonces estaba muy fuerte uno que se llamaba Del Extreme, había uno Focal Price. O sea, hablamos de plataformas de hace 15 años que eran muy fuertes. Entonces yo compraba ahí productos y yo compraba celulares, los iPhone, los que empezaban con H, con televisión, doble, triple chip, etcétera, ¿no? No, se vendían masivamente. Entonces, empiezo a traer primero un producto, luego 5, luego 50, luego 200 y los vendía, pero sí por toneladas. Hago un pedido grande con otro proveedor y me roba el dinero. Me roban todo el dinero. Ahí había metido todo lo que tenía, me emocioné, había conseguido hasta un préstamo con la familia, o sea, yo aventándome las del Shark, ¿no? Casi, casi levantando capital porque íbamos a hacerla en grande. No, pues que me estafan. Para no hacerte la historia muy larga, te va a sonar ridículo, pero entre estafas grandes y estafas chicas,
Hace 15 años me estafaron como 8 veces. Pero es justamente por eso, ¿no? Porque me emocionaba y la energía, la juventud, el ímpetu, el ser emprendedor, me aventaba, me estafaron 8 veces entre pedidos grandes y pedidos chicos. Y no nada más, y cuando digo estafa, no nada más los proveedores, sino también en el tema de la importación, paqueterías. Pero me encanta porque en la medida que uno se va equivocando, regresando al tema de Jordan, pues te vas relacionando. Primero vas aprendiendo. Primero vas aprendiendo, ¿no? A quién comprarle sí y a quién no. Segundo, vas llegando a los agentes aduanales correctos. Y después, conforme fue pasando el tiempo, fui aprendiendo también de todas las logísticas, por dónde era mejor que trajera mi producto. Fui aprendiendo y eso me llevó a una vez, después de esas 8 equivocaciones, después de esas estafas, después de estar endeudado, pero no rendirme, fue que me llevó a hacer un despegue gigantesco en el tema del e-commerce y a crecer y a vender muchos millones, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? Me di cuenta y ahora ha evolucionado mucho, ¿eh? Ahora para hacer importaciones literalmente se ha vuelto gracias a la tecnología, gracias a muchas cosas, se ha vuelto mucho más sencillo que antes. Se ha vuelto, antes estaba, hace 15 años estaba cabrón y todavía eran cosas muy manuales. Ahora ya ha evolucionado mucho esa parte de cómo comprar en China, ha evolucionado mucho la parte de cómo traer el producto de forma segura, incluso vender producto que ni tocamos con las manos, ¿no? Derivado de la pandemia, lo que pasó hace 4 años, ya casi 4 años en marzo que se llega la pandemia. Nadie podía salir, nada menos podíamos ir a China, imagínate. Ya no manches, ahí estaba el problema, estaba allá. No podíamos ir a China, no podíamos ir a las paqueterías, todos los negocios se quebraron, los convencionales, los de internet crecieron, pero no podíamos salir de casa. ¿Cómo? Porque aprendimos a utilizar modelos, como yo le llamo el triángulo de la libertad, que hoy hablaré más, el siguiente nivel de eso, hoy lo voy a tocar más tarde a las 7 de la noche, en donde ya la gente puede vender producto que no toca. O sea, yo tengo mis hermanas, seguido están en Europa, mis papás también, alumnos que se la pasan viajando, vendiendo productos que no tocan con sus manos. Como siempre he dicho, el mundo ha cambiado radicalmente y tenemos que montarnos estas nuevas tecnologías y formas de operar. Mira, quiero cerrar con esto. Hay una conferencia que se llama La Fórmula de 5 Pasos. La di presencial en todo el país, casi 8 años, una cosa por ahí. Y yo visionaba mucho algo. Yo decía, el Triángulo de la Libertad, comprar la paquetería, Quince, lo ponen en el Mercado Libre. Hoy, 4 años después de que empecé a enseñar eso, ya existe 100% automatizado. Entonces, la importancia de haber estado adelantado 4 o 5 años, de haber visionado y haber visto eso 4 o 5 años atrás. Entonces, y eso es lo que le vengo enseñando a los alumnos. Bueno, Carlos y yo, que mi hermano me ayudan, o sea, se la sabe. Venimos enseñándole eso a los alumnos y eso ha provocado negocios de libertad. Pero bueno, no, me encantan las experiencias de los que fuimos estafados. Genial. Oye, Jair, preguntarte, ¿cómo te enteraste de la familia X? Cuéntanos un poco sobre esta parte. Ujú. Yo me enteré de la familia X después de la pandemia. Uno de mis aprendizajes de la pandemia fue que no nos podemos dormir en nuestros laureles, ¿no? Porque precisamente, fíjense que a mí la primera experiencia así ya tatuada, no experiencia, sino pues como alerta, por decirlo así, algo que debo tener ya así tatuadísima de mis prioridades es que no podemos confiarnos porque no sabemos qué pueda venir al rato, ¿no? En 2 horas, no sabemos. Ya nos han pasado, pues yo he vivido esas dos etapas, una el temblor y la otra la pandemia. Entonces, pues nosotros vivimos como, pues en el presente, ¿no? Pero pues todos estamos sujetos a eso, o muchas cosas, ¿no? Entonces, es un aprendizaje del que lo tengo tatuado y algo que lo he aprendido así con sangre, sudor y lágrimas, como se dice. Entonces, siempre tenemos que tener como nuestro plan B. También a algunos compañeros les dije eso, o sea, hay que tener como un plan B, siempre, siempre, porque yo después de la pandemia, la verdad es que a mí lo que me hizo como dar ese latigazo es que tal vez sí me llegué a confiar un poco, sinceramente, porque para mí, como les comenté al principio, lejos de afectarme el año del 2020, creo que me benefició porque explotó el tema del e-commerce. Yo tuve ventaja porque ya venía trabajando mi cuenta, por decirlo así, ¿no? Ya tenía como la experiencia. Entonces algo que me ayudó, pero a partir de ese momento que pasó, que las mismas plataformas ya incitaban a la gente y vende, ¿tienes algo que vender? ¿Tienes algo que vender? Y bla, bla. Entonces ya la gente se empezó como a
a volcar en el tema de e-commerce, salieron de pronto muchos gurús, así por todos lados, expertos, y yo te enseño, y empezaron a salir así como por arte de magia, un buen de gente experta, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, yo sinceramente soy también de los que llegó a comprar algún curso en algún momento que alguien por allá en la convención dijo, yo soy coleccionista de cursos, ¿no? De esos que compro y los abro a veces. Yo también pasé por, hombre, yo si les contara ya pasé por 1000 etapas. Entonces una vez casualmente, fue en el 2021 que estaba así como una situación como en esa ola, pero de bajada, no de subida, sino de bajada ya. Y empezó a salirme por ahí algo de Luis y entré a una conferencia. En ese momento fue la de Mercado Shop, si no me equivoco, ¿no? De hacer nuestra tienda fuera de Mercado Libre, pero usando la misma plataforma, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues como que ya me di de alta y ya saben, y empecé a seguirlo, bla, bla, bla. Entonces compré el curso. Igual, al principio no lo tomé en cuenta, sinceramente, porque pues yo como que dentro de mi ego en ese momento dije, no, pues es que eso ya lo sé, ¿no? Pero error, o sea, mi error y el principal es que yo nunca me vi venir o nunca me imaginé la gente que venía detrás de mí, ¿no? Gente que no vemos, no conocemos, que son la competencia, ¿no? Entonces créanme que yo nunca lo traía en el radar eso. O sea, sí veía competidores eso, pero nunca me imaginé la cantidad de gente que iba a entrar a vender a los marketplaces, que eso fue lo que me sacudió porque caí en un área de confort muy fuerte. Entonces, de ahí se disparó así el e-commerce. Todo el mundo ya empezó a hablar del e-commerce. Entonces fue como empecé otra vez a reestructurar mi mente primero, a ver hacia dónde vamos, qué estás haciendo, qué estás dejando de hacer. Yo siempre pienso, ay, estás equivocado, no, siempre, a ver, ¿qué estás dejando de hacer, no? ¿Qué falta? Eso es lo que yo siempre me mentalizo, casi como que nunca lo positivo, porque perdón, lo negativo, porque lo negativo no nos lleva a nada. Entonces siempre, a ver, entonces, y otra vez, ¿qué estoy haciendo bien? A ver, ¿qué nos falta? A ver, y bueno, hay algunos tips que no sé si decirlos, pero bueno, tal vez más adelantito, si se permite. Entonces hay que empezar a veces no tener, no, un aprendizaje también que lo traigo muy a todos, que a veces no tenemos que pensar como vendedores, sino como cliente. Eso me ayudó muchísimo. Después de la pandemia, y para volver como a rescatar mi cuenta, es eso. Tenemos que pensar como cliente, ¿no? A ver, ve tus publicaciones, ¿me comprarías? ¿Tú lo comprarías? ¿Qué le falta, no? A ver el competidor, a ver, chécalo bien. O sea, piensa como cliente, ¿te gusta su publicación? ¿Se lo comprarías? Sí. No, ¿por qué? Entonces ya haciendo como una lluvia de ideas es como empezamos a hacer las modificaciones. Y Carlos lo ha dicho mucho, a veces hay que hacerle un pequeño ajustito, es chistoso, pero con un ajustito que le hagamos, con eso otra vez para arriba. Y bueno, son de los aprendizajes que yo logré como conectar en ese momento y que me han ayudado. Hasta el día de hoy lo hago siempre. Pensar un día como vendedor y otro día como cliente también. Fantástico. Oye, hermano, ¿cómo es esta parte de Yair? Muchas cosas muy interesantes que dijo, pero quiero señalar 2 puntos, porque a mí me encantan las segundas lecturas. Yo escucho hablar a la gente, pero como que mi cerebro empieza a interpretar las palabras que la gente está diciendo, en este caso Jair. Y 2 cosas. Uno, a lo primero que hablaste, hermano, que fue la parte de estar como anticipado, o sea, por ejemplo, hablaste de la pandemia, ¿no? Para cuando llegó la pandemia tú ya estabas listo. Una cuenta caliente, como yo le llamo en Mercado Libre, o sea, que estaba caliente, o sea, con reputación, una cuenta que ya tenía ventas, una cuenta que ya podía posicionarse. Ahí el que apenas iba abriendo la cuenta, se le complicaba más, se le complicaba que el que ya estaba listo, ¿no? Preparado. Pero a ese efecto yo le llamo, o a esa circunstancia yo le llamo el efecto Hugo Sánchez. ¿Por qué Hugo Sánchez fue el mejor o es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos? ¿Por qué fue el máximo goleador en su momento del Real Madrid? ¿Y por qué es el jugador más grande para todos los mexicanos que ha ganado muchísimas cosas? Porque Hugo Sánchez tenía una enorme capacidad de entender a dónde iba a llegar el balón antes de que el balón llegara ahí. Es decir, Hugo Sánchez era el máximo anotador del mundo en su momento y era y en su momento seguramente el mejor jugador del mundo, porque tenía una cualidad, entendía
a dónde iba a llegar el balón antes de que el balón estuviera ahí. Y él se posicionaba para que cuando llegara el balón solamente era el empujar la pelota. Máximo goleador de todos los tiempos de un solo toque. Y nadie ha podido superarlo en eso. Entendía en dónde iba a estar el balón antes de que el balón llegara. Y entonces él provocaba que nada más un pequeño empujoncito y culminaba todo el esfuerzo de todo el equipo. Entonces, cuando uno entiende eso, por ejemplo, mira, ahí te va algo. Se avecina, se avecina, también lo voy a hablar el día de hoy, se avecina una crisis, se avecina literalmente una crisis mundial y en México no va a ser la excepción. Se avecina una crisis mundial, se avecinan tiempos difíciles para México, se ha estado construyendo una burbuja que no tarda en reventar, me encantan las finanzas, yo lo sé, y estoy listo para que llegue esa crisis. Estamos listos, Carlos y yo, para que llegue esa crisis. Estamos listos. Porque en cuanto llegue esa crisis entendemos que es donde se consiguen las mayores transferencias, no nada más de poder, económicas. Entonces se avecina una crisis mundial, una crisis que va a azotar a México y nosotros entendemos cuáles son los productos en función del código simbólico que siempre se van a vender. Fíjate, cuando llegó lo último que ocurrió, ¿no? ¿Qué era lo que más se vendía? Papel de baño. Es una cosa irracional. Era una cosa irracional. O sea, se estaba vendiendo papel de baño, pero hasta por montones. Era algo irracional. Pero entendemos qué hay detrás de la psicología del por qué la gente compraba papel de baño. O sea, ¿por qué involucraba eso seguridad? ¿Por qué involucraba limpieza? ¿Por qué se anticipaban a eso? Y entonces, cuando uno entiende al ser humano, entiende el código simbólico, entiende cuál es la crisis que se avecina, puede irse preparando. Puede irse preparando comprando ¿qué? Activos. ¿Qué son los activos? Los productos. Comprando los productos que en esa crisis se van a vender como pan caliente. Y ahorita estamos comprando a precio regalado para todo lo que se va a vender en 2024. Estamos comprando a precio regalado lo que sabemos que se va a vender en 2024. Entonces, el efecto, quien domina ese efecto Hugo Sánchez, que es anticiparte a la jugada, entender a dónde va a llegar el balón, para después nada más empujarlo, gana mucho dinero. Y finalmente, cuando compras el entrenamiento, ¿no? Como a veces es el lobo malo y es el lobo bueno, es el lobo negro y es el lobo blanco, es el lobo negro que no es nuestro ego, ¿no? Nuestro alter ego que nos dice, tú ya lo sabes, ¿para qué lo tomas el curso? ¿Qué me van a enseñar? Porque, ¿qué pasa? Y esto no me pasa también a mí, ¿eh? Uno no sabe lo que no sabe. Entonces yo no puedo saber algo que no sé, entonces no me puedo imaginar lo que la otra persona me va a enseñar, porque como no lo sé, entonces estoy leyendo este libro por cuarta ocasión, no se alcanza a ver ahí mucho, pero estoy leyendo este libro por cuarta ocasión, totalmente diferente a lo que estoy entendiendo de la primera vez ahorita. No porque el libro haya cambiado, no porque este libro cambió, sino porque yo cambié. Y al yo haber cambiado, interpreto la información de manera diferente. El libro dice lo mismo, el libro no cambió, yo cambié. Y eso me lleva a entender diferente las cosas. Y eso me da una ventaja competitiva a la que también le llamamos la ventaja del ganador. Pero bueno, adelante, hermano. De hecho, hablaremos en la noche de eso, ¿no? A las 7. Oye, Jair, se nos ha pasado volando la hora, pero cuéntanos tu experiencia del fin de semana en Veracruz. Nos la pasamos bomba, genial, pero cuéntales un poquito a la familia cómo nos la pasamos en Veracruz, ¿no? Primero, creo que me emocioné hace ratito, no terminé de contestar la pregunta anterior. Ujú. Después de todo lo que yo que les dije, nunca dejé de seguir a Luis para cerrar esa preguntita, Ujú, perdónenme. sí. Ujú. Y como les decía, nunca, y justo esa frase se las dije en la convención de que nunca se permitan creer que lo sabemos todo, jamás, ni dejar de aprender. Y después se me está olvidando hasta la inflación por la que pasamos, también fue otra etapa dura. Ujú. Entonces eso fue lo que me hizo cambiar nuevamente mi chip. Y bueno, ya en el 23 que empecé como a retomar esa parte, volví a meterme de lleno en los entrenamientos de Luis. Y bueno, para hacerles el cuento largo, ya ahorita he adquirido como 2 cursos, más aparte estoy en tribu y hay cositas. Pero bueno, es mi recomendación de que nunca, nunca dejemos de aprender, nunca querramos creer que lo sabemos todo porque no es cierto, o sea, no es cierto. Podemos ser los expertices o creernos los expertices, pero siempre va a haber algo que siempre va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque todo va cambiando y la verdad es que lo que alguien por ahí dijo una frase que lo que hoy es novedad, mañana es obsoleto, ¿no? Y sí es cierto. Ujú. Hoy en día vivimos en un mundo a un ritmo tan acelerado, en tecnología sobre todo, que no nos podemos
confiar en que lo sabemos todo. Siempre va a haber algo nuevo y siempre va a haber novedades. Y las mismas plataformas nos lo demuestran, ¿no? Podemos estar ahorita y nos llega un aviso de que a partir de tal fecha cambios en X o en Y, ¿no? Entonces hay que acoplarse, y el que no se acopla, pues no avanza. Entonces bueno, y nunca dejen de invertir en su conocimiento y no lo veamos como un gasto, sino como aprendizaje. Y acuérdense que el que lleva dinero a su mente, llevará la mente el dinero a la cartera, ¿no? También son frases como muy, muy básicas. Y así hay que aprender siempre, nunca en gasto, sino en inversión. Y bueno, y la de la experiencia, pues yo, fíjese que fue algo bien curioso porque a veces, como dice Luis, ¿no? Te tiene que costar para que lo valores más. Yo vivo aquí por el área muy cerca de Santa Fe, como a 15 minutos, estoy en la alcaldía Coajimalpa, y curiosamente la reunión anterior que fue en Santa Fe, no fui. O sea, que la tenía aquí a unos pocos kilómetros de distancia. Entonces, desde que empezaron a anunciar la de Veracruz, como que me quedó esa espinita, y dije, bueno, si lo tuve aquí no lo aproveché, pues ahora te va a costar ir hasta allá, ¿no? No, y es eso, es como a veces, como también Luis lo ha dicho, hay cosas que regaladas no lo valoramos, ¿no? Puede ser cosas muy valiosas y cuando es como regalado, como que no le damos esa importancia. Pero cuando nos cuesta, como que decimos, me está costando y ya dependerá de mí si no le doy ese valor o si no aprovecho, ¿no? Y sí, justamente lo hice. La verdad es que tuve que hacer varios ajustes. Yo incluso, chistoso, porque yo mi reservación del hotel la hice como 3 días antes. De hecho, fui de los últimos que alcanzó habitación porque ya no tenía opción. Me dijeron, nada más queda esta y esta. Ahora sí que cuál quieres, porque ya, si te tardas, te la ganan. Y sí, entonces ya me animé y también en el último momento, pues, como todos vieron, invité a mi hijo, porque es algo que quería que viviera él esa experiencia. Yo no le dije nada. Mi hijo, a raíz de toda la reestructuración que hemos vivido, bueno, he vivido en mi negocio, pues sí, estuve en una etapa donde perdí muchísimo. Como les digo, o sea, esto es de mentalidad y de realmente creérsela que estamos preparados para esto, porque yo hace un año, menos de un año, mi negocio casi estaba en quiebra. Teniendo cuentas bien trabajadas, posicionadas, no, o sea, por ahí sí algunas malas inversiones y operaciones me salieron mal. Entonces llegó un momento en que mi negocio pues sí, como tal, se estaba yendo a la quiebra, o sea, fueron más de un año de etapas fuertísimas, al grado de decirles que yo perdí 2 tiendas físicas, porque también tenía tiendas físicas, tuve una tercera y acá entre nos, este fin de semana la entrego, pero no por mal, sino porque yo decidí hacerlo así y enfocarme nuevamente 100% al tema online por otros proyectos. Y bueno, del personal que tenía, pues tuve que pues darle las gracias, se entendió. Y dije, tengo que empezar desde abajo. O sea, dije, toqué fondo y dije, tengo que mentalizarme como que voy a construir de ceros. Pero ¿cuál fue mi ventaja? Ya la parte del conocimiento, ¿no? Y dije, de aquí voy a ver de qué estoy hecho, ¿no? Y dije, sí, justamente fue algo que me dio muchísima confianza porque dije, bueno, a ver, tranquilo, o sea, no se acaba el mundo. ¿Qué ventaja tienes ahorita que no tenías hace tiempo que cuando comenzaste? Pues el conocimiento, ¿no? Y una vez que tienes el conocimiento, pues puedes construir desde cero. Y hay muchísimos casos que ustedes han tenido, gente que sin ningún peso o con mínima inversión han logrado construir sus cuentas, pero rapidísimo. Dije, a ver, entonces empecemos ahí. Y bueno, por cosas del destino, pues tuve que recurrir a mi hijo que me ayudara, que me apoyara, porque pues vuelvo a lo mismo, uno solo a veces no es capaz de abarcar todo. Y pues bueno, gracias a Dios lo incluí en el negocio, le gustó, por ratos, etcétera. Y sin querer, lo aprendió. Le pasé como que los tips rápidos y rápido lo comenzó a aprender. Llegó un momento en que él no lo dimensionó, pero yo sí dije, bueno, pues él ya lo sabe todo. O sea, él si quisiera, si a lo mejor si le enfocara como esa visión, él puede hasta abrir ya su propia tienda y ya tiene el conocimiento, ¿no? Pero dije, bueno, me lo voy a llevar, ¿no? Porque también, pues,
no sé si le guste, si quiera, porque como que él tiene otros proyectos. Y dije, de ahí me voy a dar cuenta si realmente le llama o no le llama. Nos fuimos y fue una experiencia tan increíble que llegó fascinado, está muy motivado. Por ahí Luis me dijo algo, seguramente le movió, le cambió el chip sí o sí, sí, la verdad es que está gustoso. La experiencia que vivimos, y hablo un poquito ya global, yo creo que yo, incluso, bueno, hablar por mí, yo pensé que íbamos a ver como una parte un poquito más como de números y estrategias, pero la verdad es que fue una sorpresa para mí ver como esa parte de mentalidad, de tener esas bases, ¿no? De fortaleza mental y espiritual, ¿por qué no? Porque como volvemos, bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿sabes? Podemos tener incluso hasta los recursos del producto, pero si no estamos bien trabajados mentalmente, no podemos hacer muchas cosas y las experiencias que compartieron muchos de los compañeros, o sea, a mí la que se me quedó clavada fue la de Vicente, o sea, a veces, y experiencia propia, porque dije, una vez más, o sea, a veces creemos tener los problemas más grandes del mundo y de pronto conoces a una persona que está en otra situación y dices, wow, o sea, gente que puede y sale adelante y dice, ¿por qué me voy a dejar caer si hay gente que está en otra situación diferente o hasta peor que la mía, en algunos casos? Y ahí están, dándole duro y saliendo adelante y dices, no, pues esto es de energía, de mentalidad. Y justamente se trata de eso, de tener un acompañamiento, porque a veces este mundo del Internet a veces también es como un poco solitario, ¿saben? Porque estás enfocado en lo tuyo y aunque tengas staff y eso, pero es como muy solitario porque pues son cosas a veces que son como muy tuyas, ¿no? Cosas muy tuyas, el estar pensando qué hago, cómo le hago y hacia dónde voy y ¿no? O sea, no puedo soltar algo que ni yo mismo sé hacia dónde va. Primero tengo que, a veces, pasarlo primeramente yo antes de soltarlo al mismo equipo, ¿no? Entonces, una parte de acompañamiento siempre de alguien que va incluso un poco más adelante de ti, pues te va a ayudar muchísimo porque es gente que ya probó, que ya pasó por esa etapa que tal vez tú apenas estás encaminándote, ¿no? O que vas a mitad de camino y a lo mejor te estás desviando un poquito y esa persona inconscientemente o en base a su experiencia te dice, no, es hacia acá y es como se va viendo limpiando el camino, digo yo, ¿no? Entonces el conocer a gente incluso joven, y eso fue lo que le dio mucho la atención a mi hijo, porque cuando íbamos me decía, es que yo que voy ahí, va a haber pura gente grande como de tu edad y me voy a aburrir, ¿y de qué vamos a dar? ¿Qué va a haber? No sé, vamos. Y le dije, nada más te voy a pedir que vayas con mente abierta nada más. Vive la experiencia y ya, no me digas nada. Yo no sé ni a qué vamos, yo le decía así, ¿no? Y dejé que solito fluyera y pues tú, Luis, le preguntaste y te contestó que todo bien, ¿no? Y bueno, es algo que lo repetiría, sí, por supuesto, es algo que sí es necesario. Creo que también a mí me sirvió como para soltarme un poquito, de hecho, demasiado que por ahí los sentimientos florecen y no, son conexiones muy bonitas y es chistoso porque a veces ni en familia te puedes soltar así, ¿no? O sea, es una energía en ese momento y toda la gente como que entramos en la misma frecuencia y bueno, yo escuchando los testimonios de muchos compañeros, pues creo que sí a todos nos llegó esa parte sensible que te hace expresarte y soltar, porque pues también es soltar, ¿no? Algunas cargas que de pronto traemos emocionales y son muy liberadoras y pues la experiencia muy padre. La verdad es que podría decir mil cosas, pero se tiene que vivir. Es algo que se tiene que vivir. Yo le recomiendo a los compañeros que no han vivido la experiencia que se den esa oportunidad. Vale mucho la pena y está increíble. Genial. Oye, pues se nos pasó volando la hora, hermano, pero adelante. Sí, se nos acaba el tiempo, pero nada más para finalizar con lo que vivimos allá, comentarles, ¿no? Irles anticipando. Estamos calculando que por ahí de julio, como lo hicimos, ya les daremos bien las fechas, reunirnos una vez más, pero ahora ver si nos reunimos más en el centro del país, tipo Querétaro o Monterrey. Estamos definiendo los detalles, podría ser Querétaro, podría ser un Monterrey, pero es que estos eventos son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque primero vas a un lugar en donde vas a ser mucho más fuerte mentalmente para todos los cambios que vienen, tanto familiares, espirituales, tanto en el tema del dinero, los negocios y demás.
O sea, mentalmente estar bien, como bien dijiste, Jair. Pero también nos ayuda en otra cosa, en la parte del networking, es decir, conocer personas, relaciones, proveedores, productos, muchas otras cosas que nos van a ayudar a ganar más dinero. Y otra cosa que más me gusta a mí, que es algo que estamos haciendo mucho en la familia, ganar dinero y divertirnos. Ganar dinero, porque también se vale. Es que ahorita dijiste una cosa muy interesante. El emprendimiento es solitario y más el emprendimiento por internet. Si emprender es solitario, emprender por internet es más, pero queremos darle la vuelta a eso. Entonces, todas las historias que la gente estuvo subiendo, estuvimos bailando en Veracruz, estuvimos comiendo en restaurantes, estuvimos en el centro, se estuvo turisteando en el acuario, o sea, la gente se juntó, hizo muchas cosas. Entonces nos damos cuenta que podemos ganar dinero y divertirnos al mismo tiempo. Entonces, eso es algo que tenemos que continuar viviendo, así que se tienen que preparar, porque en 6 mesecitos nos vamos a ver otra vez en la junta de familia y va a ser en un lugar muy mágico, tipo Monterrey Querétaro, y nosotros nos superamos siempre, siempre nos estamos superando, así que se vienen cosas tremendas y que además realmente es súper económico, bien barato para todo lo que se entrega de valor. Pero adelante, hermano. Sí, bueno, y digo, para comentarles también lo que viene hoy en la noche, o sea, hoy en la noche tenemos un evento, pues de esos súper especiales, o sea, venimos de una energía tremenda para los que no pudieron ir allá, una energía tremenda, y eso nos abre mucho a nosotros, en especial a Luis y a mí, la parte de la creación y ver cómo podemos llevarlos a tener más resultados. Y aunque era algo que ya veníamos trabajando y que por supuesto Luis venía trabajando mucho en una metodología para hacer 10,000 pesos por día, hoy se va a revelar y no te la tendrías que estar perdiendo. Pero no sé, hermano, si quieras compartir algo más de eso. Ujú. No, sí, me encantaría platicarles. Miren, hoy tengo un evento. Es un evento que va a ser en punto de las 7. Luis, en punto de las 7 de qué? De 7 de la noche, el día de hoy. Es un evento en donde tienes que reservar como mínimo, es un entrenamiento. Saben que yo no nada más doy conferencias. Va a ser un entrenamiento, va a ser una clase magistral que va a durar entre 120 minutos más o menos, hermano, 120, 180 minutos, una cosa por ahí. Yo te pido que te reserves esas 2 horas y media aproximadamente para que puedas venir y puedas aprender de una cantidad de cosas espectaculares. ¿Por qué? Porque he venido trabajando, a ver, nada más para que entiendan esto. Hace 6 meses tomamos a un grupo, fíjense lo que dije, ¿eh? Hace 6 meses tomamos a un grupo de emprendedores y los llevamos a generar 5,000, 7,000 pesos al día y de ahí quedándose con un 40, 50, 60%. Es decir, que alguien vendiera 6,000 pesos y quedarse con 3,000 pesos al día libres. Bueno, ¿qué es lo que vamos a vivir ahora? Bueno, lo que vamos a vivir es que voy a enseñarte cómo escalar eso y generar 10,000 pesos en ventas al mes. De esos 10,000 pesos, cómo quedarte con entre un 40 y un 50%. De tal manera que literalmente al cabo de un mes te estés ganando por encima de 100, 120,000, 150,000 pesos, trabajando un promedio 3, 4, 5 horas al día como máximo. Pero ¿por qué es importante tomar esto? Porque no solamente voy a hablar de conceptos como la triada rentable. ¿Qué es la triada rentable? Bueno, tienes que venir a vivirlo, no te voy a decir mucho más, pero es una metodología que va a combinar, ojo, va a combinar, bueno, no te lo voy a decir, tienes que venir, ¿de acuerdo? Lo que sí es un hecho, y se lo digo a todos ustedes, familia, a todos ustedes, es que la clase social, o sea, es bien importante que entendamos esto, la clase media está desapareciendo. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. La clase media donde el país piensa que está, realmente no es así. Y aquí hay de dos sopas, o escalas a la clase alta o vas a descender a la clase baja del país. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de conceptos muy profundos, como por ejemplo conciencia financiera. Vamos a hablar de temas de inflación, vamos a hablar de la nueva crisis que se avecina, cuándo se estipula que va a arrancar esa crisis en México y cuáles van a ser las oportunidades que nos van a permitir ponernos en menos de 77 días, como mínimo, ventas de 10,000 pesos al día, ganándote 4,000, 5,000, 6,000 pesos. De tal manera que puedas llegar a 120,000 pesos libres al mes y que sea lo suficiente para acomodarte en la clase alta de nuestro país y entonces sí tener opciones reales para que haya un cambio. ¿Qué vas a aprender? La tríada rentable, lo voy a explicar más tarde. Vas a entender qué es la estrategia de dinero infinito y vas a comprender cómo en función de la conciencia financiera vamos a desarrollar un negocio que me permita ganar dinero de manera semiautomatizada. Algo que hemos venido preparando hace meses. Hace 6 meses tomamos un grupo muy selecto de personas que empezaron a vender prácticamente todas, algunas personas que tuvieron unos problemas de salud, que tuvieron que ausentarse un poquito,
empezaron a hacerse 5,000, 6,000, 7,000 pesos diarios, ganándose 3,000, 4,000 pesos. Entonces, hoy en punto de las 7, si el equipo está aquí, que ponga el enlace, hermano, sería fantástico, ahí porque tenemos más de 100 personas conectadas en YouTube, sería buenísimo. Sí. Y que nos ayude nuestro equipo de soporte. Nubia, avísales para que lo pongan. Hoy, y también comentarles algo bien importante. Primero, que tenemos a mucha gente conectada en YouTube, ¿no? Y que todos están invitados. Segundo, es que Jair, pues vende más de 10,000 pesos por día, ¿no? O sea, ya está en las 7 cifras, ya es otro, pero como él dice, siempre se aprende algo nuevo. Entonces, estés en la facturación que esté, porque sabemos que muchos ya están ahí, pero la intención de la familia este año es tener resultados más rápidos. Y es lo que vamos a hacer hoy. Y vamos a hablar de temas financieros bien importantes. Y les tenemos algunas cosas que les van a servir a todos para administrar su negocio y unas herramientas fabulosas. Así es que es imperdible. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Y cuéntanos, Jair, tus conclusiones, ¿qué te llevas de esta entrevista? Sé que aquí nos podríamos quedar 3 horas, ¿eh? Y habrá otra entrevista, estoy muy seguro de eso, pero cuéntanos, Jair, ¿qué te llevas de esta entrevista? Pues primeramente, pues gracias por darme la oportunidad de abrir cámara y micrófono, que la gente conozca un poquito de mí, no tanto como en este caso Yair, ¿no? Sino, pues que sepan que todos venimos desde ceros, ¿no? Que siempre va a haber miedos, por supuesto, pero pues hay que aprender a salir adelante sobre los miedos, porque pues los miedos a veces son paralizantes y si no los enfrentamos, si no nos decidimos a tomar ese pequeño paseo de ser sí, de decir sí o hacerlo, pues nunca vamos a saber realmente hacia dónde podemos llegar o hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y la segunda es que, como les reitero nuevamente, nunca dejen de aprender y como pues un tip, sinceramente yo he tomado otro tipo de entrenamientos y creo que en este caso con Luis me he quedado porque la verdad siento que da muchísimo contenido en los cursos principalmente, en todos. Digo, yo los que he visto la verdad se me hacen muy completos y sinceramente creo que hasta son económicos comparado con todo lo que ofrece. La verdad es que abre mucha información que a veces en otros lados no la hay. Y prueba de ello, y lo dijo sinceramente, ahora la reunión, o sea, es representativo lo que uno paga, o sea, Ujú. sinceramente, y no por aquí querer quedar bien o eso, sino que, pues, como hemos dicho, ¿no? A veces tiene que haber la confianza y creo que se aprende muchísimo y todo está en la apertura con la que vayamos uno o qué tanto queremos aprender, pero creo que vale la pena muchísimo valor que ustedes entregan y bueno, pues hay que aplicarlo para, pues, seguir saliendo adelante, ¿no? Y resultados, no es que yo lo diga, porque pues yo realmente prácticamente soy nuevo, pero tienen ustedes muchísima gente que son el testimonio de carne y hueso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Oh, gracias, Jair. Bueno, yo me llevo muchas cosas, me llevo temas como la resiliencia, la parte de que cuando tomamos una decisión de ser emprendedores, pues hay que tomarnos el negocio en serio. Muchísimos consejos que dio tanto Luis como Jair. Y la verdad es que aprendimos mucho en esta clase. Yo me voy muy contento porque nos describió los problemas que siempre hay en estos negocios, ¿no? No todo va a ser miel sobre hojuelas, tenemos que probar varios productos para encontrar el ganador, tenemos que tener fuerte la mentalidad, tenemos que seguirnos entrenando y muchas cosas más de las que se hablaron el día de hoy. Me voy súper contento porque pues tuvimos una hora llena de conocimiento, pero adelante, hermano. Sí, yo me quedo con la parte primero de Yair, de la enseñanza que nos dio, de dejarlo seguro para ir por algo más grande. Eso a mí me encanta, que pese a las dificultades, la pandemia, las crisis, lo que sea, tomó la decisión y eso lo llevó a un cambio de vida. Segundo, con lo que me quedo, con el hecho de que haya llevado a su hijo al evento. Yo se lo pido a todos ustedes, lleven a sus hijos, de verdad, lleven a sus hijos, llévenlos con ustedes, el ejemplo arrastra. De nada nos sirve estar aconsejando a nuestros hijos. Lo que ocurre con eso es que los niños aprenden únicamente el 10% de nuestros sermones. Solamente el 10%, esto me lo dijo un psicólogo, el 10% de nuestros sermones es lo único que va a aprender. Realmente cómo se aprende por imitación. Y el hecho de que hayas llevado a Jair a tu hijo para allá fue fantástico, algo dentro de él cambió y eso él va a recordar este evento toda su vida. Él cuando tenga sus nietos les va a contar mi jefe me llevó a un evento de esto y así, y así, y así, y así. Eso fue invaluable y él también lo va a hacer con sus hijos y así empezamos a transmutar
lo que allá enseñamos, ¿no? Ritos de pasaje, muchas cosas más que al ratito a lo mejor los voy a ver si los agrego a la presentación y con mucho gusto temas que vimos en Junta de Familia para los que no están, igual los voy a poner más tarde esto en la clase para que lo puedan tomar, pero vayan a la clase. Entonces, me quedo con esos dos puntos y agregaré uno adicional, la parte de las crisis, ¿de acuerdo? Las crisis, la clase media está desapareciendo, la clase media está dejando de existir, la gente se está volviendo o rica o pobre, pero lastimosamente casi nadie se vuelve rico porque no tiene la información, sino cada vez se está volviendo más pobres. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que las crisis son oportunidades nuevas, así que nos vemos al rato en el evento, me quedo con esos puntos. Muchísimas gracias, hermano, por todo el conocimiento que siempre nos compartes, mi hermano Carlos. Yair, gracias por todo, se nota el bagaje que traes acá y que eres de los que arrancamos hace ya casi, en tu caso, una década, ¿no? Entonces, me encanta. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo, Yair.